La semana pasada, el gobierno estadounidense inició el reemplazo de una sección del muro fronterizo en California, que representa o representaría el primer contrato de muro adjudicado en la administración Trump. Y para conversar justamente de este tema, le damos la bienvenida aquí en el estudio de 21 Noticias al maestro Dámaso Morales Ramírez. Usted lo conoce bien, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro Dámaso, buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por acompañarnos nuevamente esta mañana. Pues vemos que un juez, al mismo juez que Donald Trump había acusado por sus orígenes mexicanos de haber detenido temporalmente la construcción de este muro, le da un giro a su decisión y ahora permite la construcción de este primer muro y Trump o la administración Trump lo celebra en grande. Así es, en realidad aquí lo que estamos viendo por parte de la construcción de este muro es algo simbólico. Van a ser 3.2 kilómetros, en realidad no es significativo como tal, pero recordemos, y ya lo habíamos dicho aquí mismo hace algunos meses, de que Trump estaría buscando la construcción de un pedacito de muro únicamente para hacer de esto un gran show. Va a viajar a mediados de marzo precisamente para anunciar el ganador y esto se va a convertir, lo vuelvo a repetir, en un gran show, y a partir de entonces él va a estar insistiendo en el tema del muro por varias razones. Uno, porque es una promesa de campaña incumplida. Dos, porque precisamente apenas el Congreso le rechazó los 25,000 como este paquete integral y él estaría buscando ahora 18,000 millones de dólares. Tres, porque es una manera de llamar a un movimiento popular, de llamar lo que él pensaría a las conciencias de los norteamericanos para que presionaran al Congreso y aprobara precisamente el presupuesto para el muro. Y cuatro, porque él ya está buscando reelegirse. ¿Cómo se podría reelegir si su mayor promesa, o una de sus mayores promesas que lo llevó allá a la presidencia, fue la construcción del muro y no se está haciendo? Por eso es de que podemos ver el tema del muro que va a estar de aquí a varios meses. Pero lo que sí es cierto es que aunque sea chiquitito, como el que va a ser ahorita, va a ser para él el gran muro, casi del tamaño del muro o la muralla china. Sí. Maestro, ya nos decía usted de que próximamente viajará el presidente de Estados Unidos a la frontera con México y Estados Unidos a ver los diferentes prototipos, que hay 8, se mencionan ya, con diferentes características cada uno del muro, pero no se dio presupuesto dentro del Congreso para el muro, pero sí para los prototipos. Así es, en realidad es lo que él está haciendo, este fondeo, y por ello es de que él necesita esta gran propaganda, porque entonces se genera este movimiento y la población va a apoyarlo para presionar al Congreso. Pero tenemos que hacer algo muy claro. Estos prototipos son totalmente, como están diseñados, son totalmente innecesarios. Finalmente, su costo es bastante elevado. Por el otro lado, con muro o sin muro, siempre va a haber la manera de cruce, que no, la mayoría de los cruces ya no es incluso por la frontera, son otras vías, igual que el narcotráfico, armas y otro tipo de situaciones, que él llama la construcción del muro por un asunto de seguridad nacional. Y la seguridad nacional, debe decirse muy claramente, no está en el muro. La seguridad nacional está en otro tipo de mecanismos, de herramientas, incluso tecnológicas y de otras vías de entrada a los Estados Unidos, no en el muro. Pero bueno, ahí hay una percepción que él lo sabe perfectamente, pero lo manipula finalmente a su favor, porque de todas sus promesas de campaña, incluso la fiscal que se acaba de realizar, la que es material, la que la gente puede ver, tocar y de esta manera transmitir con mayor fuerza su visión, es precisamente el muro. Pero por eso su además estos muros ya existían, claro, ya existían en la frontera, realmente se están remodelando, se están reemplazando. Sí, se están reemplazando. Son alrededor de 1,050 kilómetros de muro y vaya, no todo es muro, porque en realidad la topografía de la frontera hay zonas en las que no es posible entrar. Entonces, esto es, insisto, más que nada una visión retórica del parte del presidente Donald Trump para buscar, porque sabe que este tema le da muchos votos y finalmente es una forma de afianzarse con su electorado. Y sin embargo, esto en la parte técnica, pero en la parte política también existe tensión por el mismo tema. Ya veíamos la semana pasada, justamente hace unos días, la revelación del Washington Post en la llamada telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto, donde de acuerdo a algunas filtraciones, pues habría sido el presidente Enrique Peña Nieto insistente en que el presidente Trump reconociera públicamente que México no va a pagar por el muro, y esto, pues de acuerdo a lo que reporta el Washington Post, puso nervioso al presidente Trump y obligó al presidente Peña Nieto a cancelar su visita a los Estados Unidos. Totalmente, porque esto
jamás va a suceder que el presidente Trump diga que México no va a pagar por el muro. Eso es algo, y menos si, yo creo que la próxima semana o muy pronto él estaría anunciando que piensa reelegirse. Entonces, por eso es de que el tema del muro se vuelve tan sensible en toda esta estrategia y todo lo que es su visión. Seguramente, y yo creo que la cancelación del viaje fue lo más correcto, porque iba a haber una evidencia muy fuerte y una presión muy fuerte sobre el presidente. Se corre el riesgo incluso de que volvieran a exhibir al presidente Peña Nieto, ¿no? Totalmente, y eso nosotros no lo podíamos permitir. Yo creo que fue lo correcto, pero sí podemos pensar, e insisto en ello, en que vamos a tener tema de muro durante mucho tiempo, precisamente por esta cuestión política. ¿Tiene una fecha ya programada para que el presidente Donald Trump llegue a la frontera? Se había previsto California y Los Ángeles. Estaba pensado para mediados precisamente del mes de marzo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la visita que se había programado a México. Así es, son dos cosas. Aquí nada más es una cuestión de anuncio del ganador, como si fuera un concurso de televisión, ¿no? Y de Además eso le sale bien. No, es lo que le sale mejor al presidente, ¿no? Pero venía de un reality show. Exactamente, tiene un reality show, entonces bueno, eso es lo que mejor le sale y es lo que él pretende hacer, un reality show de esto porque le ayuda mucho los reality show a su campaña. Pues perfecto, maestro. Cierto. Damaso Morales, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, lo esperamos próximamente. Claro que sí, con mucho